Hola, mi amigo querido, qué alegría. ¿Cómo estás? Vamos a empezar a estudiar ahora la lección número 12 para el 21 de marzo del año 2026. El título de la lección para esta semana es La vida en comunión con los demás. Y el propósito de la lección es mostrarnos que la verdadera religión, el verdadero cristianismo, no se vive en la iglesia solamente. Se vive en primer lugar en la casa, con la esposa, con los hijos. Se vive también en el lugar donde trabajamos, con el jefe, con el empleado, con los compañeros de trabajo. Y se vive en la sociedad, con las personas con las cuales nos relacionamos. O sea, la vida cristiana es completa. Vamos a hablar primero de los cónyuges. Mira, Dios nos creó incompletos, hombre y mujer incompletos. ¿Para qué? Para que juntos, en el sagrado estado del matrimonio, nos completásemos el uno con la otra. Entonces, para entender esto, necesitamos leer Génesis 1:27. ¿Para entender qué? Para entender lo que Pablo va a hablar después, escribiendo a los Colosenses. Leo Génesis 1:27. Dice así: Y creó Dios al hombre. Esa palabra hombre en hebraico, en hebreo, es Hadam. Y creó Dios al hombre, al Hadam, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón en hebreo, Sakar, y hembra, Nekebá, los creó. Entonces voy a explicar un poco lo que dice este texto. Cuando Dios creó al hombre, al Hadam. Pero Hadam no es hombre masculino, es ser humano, al ser humano. Creó Dios al ser humano, al Hadam. Pero ese ser humano estaba formado por dos partes. Un Zakar, o sea, un varón, y un Nekebá, o sea, una mujer. Zakar, varón, y Nekebá, mujer, juntos forman un Hadam, un ser humano. Esto teológicamente quiere decir que un hombre solo o una mujer sola están incompletos, no son seres humanos completos. Ellos pasan a ser completos cuando están juntos. Ahora, esto es medio asustador porque algunos dicen, pastor, pero eso no es discriminación. No, querido. Ese era el plan original de Dios, pero infelizmente entró el pecado. Y cuando entró el pecado, arruinó todo el plan original de Dios. Por ejemplo, el plan de Dios original no era que el hombre construyera casas. ¿Por qué hoy día construimos casas? Porque cuando el pecado entró se alteró el clima, que era perfecto. Y hoy si no construimos casas nos morimos. Cuando Dios creó, la ley del crecimiento era perfecta. Quiere decir, las uñas nunca tendrían que ser cortadas, ni afeitada la barba. ¿Por qué? Porque la ley del crecimiento era perfecta. Todo era perfecto. Adán y Eva no deberían vivir separados, deberían vivir juntos. Ese era el plan perfecto de Dios, pero el pecado entró. Hoy día tenemos que construir casas, tenemos que cortar la uña, el cabello. Y muchas veces un hombre o una mujer tienen que quedarse solos. Pero eso es una alteración al plan divino, al plan original que Dios tenía para nosotros. ¿Está equivocado? No, no está equivocado. Porque está equivocado, está mal que un hombre se quede solo o una mujer que se quede sola. No, porque me podrías preguntar, ¿está equivocado que construyamos casa? No. ¿Está equivocado que nos cortemos la uña? No. ¿Está equivocado que un hombre o una mujer se queden solos? No. Pero en el plan original de Dios no era así. Entonces, teniendo esto en mente, ahora vamos a leer Colosenses 3, 18 y 19. Dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, queridos, ¿qué pasó? Cuando el pecado entró, el carácter del hombre y de la mujer se deformaron. El hombre se volvió machista y como su estructura física es más fuerte que el de la mujer,
generalmente. ¿Qué hizo el hombre? Trató de oprimir a la mujer. Pero esta actitud de opresión ya era una actitud pecaminosa, porque Dios nos creó iguales. No creó nadie superior al otro. Dios nos creó iguales, pero cuando el pecado entró y se deformó el carácter del hombre, el hombre se volvió machista, opresor, no solo de su esposa, de sus hijos y de todas las personas. Por eso hubo a lo largo de la historia siempre líderes opresores. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pablo escribe ahora, todavía en una cultura de opresión, y mucha gente hoy no entiende lo que Pablo quiso decir. Este texto que acabo de leer no es una descripción de responsabilidades. No quiere decir los deberes del hombre son estos, los deberes de la mujer son... No. Y te voy a explicar por qué. Volvamos al texto. Y voy a pedir que coloquen el texto en la pantalla de nuevo para entender esto. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso no es solo para la mujer, eso también es para el hombre. Y tú me puedes decir, no, pastor, no es así. Entonces sigamos leyendo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellos. ¿Eso es solo para el marido? ¿No es para la mujer? ¿La mujer no debe amar al marido? ¿Ah? ¿No debe amar al esposo? ¿La mujer debe ser áspera con el esposo? No. Entonces, ¿solo la mujer debe estar sujeta al esposo? No, el esposo también tiene que estar sujeto a la esposa. Quiere decir, esa sujeción no es opresión. Esa sujeción es responsabilidad. Es cuando el hombre se casa y la mujer se casan, ya pasan a ser una sola carne. No pueden tomar decisiones solos. Tienen que tomar decisiones que involucre a los dos. Ambos tienen que estar sujetos a ambos. Y ambos deben amarse a ambos. Esto es lo que Pablo está queriendo decir. ¿Y por qué le escribe eso a los colosenses? Porque seguramente en la iglesia de Colosas habían algunos hermanos que no entendían esto y entonces Pablo necesitaba aclararles este asunto. Pero Pablo no se queda solamente con la relación de esposo y esposa. Él también entra al asunto de los padres e hijos. Y aquí vemos que la vida cristiana pues involucra no solo la relación de esposos, sino la relación de la familia entera. Colosenses 3, 20 y 21 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y después viene a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo esto mismo a los hijos, pero de otra manera dice: obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Y qué pasa si el padre no vive en el Señor, solo el hijo? Y el padre ordena al hijo que haga algo que va contra los principios del Señor. No es obediencia ciega, es obediencia con sabiduría. Eso debe existir entre esposos y entre padres e hijos. No es solo que Dios quiere que los hijos obedezcan a los padres. Claro que ese es el deseo. Especialmente y mucho más cuando el padre es un padre cristiano que conoce los principios, que conoce los valores y va a encaminar a sus hijos por los caminos del Señor. Pero por otro lado, aún conociendo el Evangelio, los padres pueden equivocarse. Y por eso el apóstol Pablo dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Muchas veces podemos exasperarlos hasta queriendo enseñarles principios y valores. Por ejemplo, yo conozco una persona por ahí en la vida, en cualquier país, que era cristiano y se entregó con toda devoción, pero no recibió la orientación necesaria. Él se levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar y a esa hora levantaba a los niños para hacer el culto familiar. Resultado, hoy
Los niños ya no son niños, son grandes y no quieren saber nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque el padre, en su afán extraordinario de querer hacer el culto familiar con sus hijos, ¿qué hacía? Los despertaba a las 4 de la mañana para leerles la lección de la escuela sabática de los adultos, pobres niños, que desde niños crecieron con repulsión a la iglesia. Eso es exasperar al hijo. ¿Quiere decir que no debe haber culto familiar? No, debe haber, claro que sí. Pero si hay niños en la casa, pues el culto familiar tiene que ser lo más agradable para los niños, para que ellos crezcan amando las cosas de Dios. No exasperar a los hijos. Quiere decir que no debe haber reglas, tiene que haber reglas. Tiene que haber disciplina, tiene que haber principios y valores, pero no exasperarlos. La ciencia de ser padre es una ciencia que nadie estudia y sin embargo todos somos padres. La sierva de Dios dice que la educación de un hijo empieza 20 años antes de que el niño nazca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el padre se educa a sí mismo, se está educando para ser un buen padre cuando sea padre. Bueno, que Dios te dé sabiduría para que tu vida sea una vida de inspiración para tus hijos. Juega con ellos, ríe con ellos, alégrate con ellos. Aunque no haya dinero para las vacaciones, sal al parque a pasear, toma tus vacaciones, gasta tus vacaciones con tus hijos. Es la mejor manera de hacerse amigo de los hijos. Y cuando ellos crezcan, pues, si un día se van de la iglesia, porque todos somos dueños de la libertad, cada uno escoge su camino, y aunque haya sembrado el evangelio en su corazón, de repente él crece y toma su decisión, contraria a lo que enseñaste, pero por lo menos te queda en el corazón la satisfacción de que hiciste todo para que tu hijo creciera en los caminos del Señor. Y otra cosa, hay 3 promesas en la Biblia que me animan. La primera es, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Siembra la semilla nunca va a morir. Otra promesa, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El evangelio está plantado en el corazón de tu hijo. Y la otra, mi palabra, dice Dios, no volverá a mí vacía. Por lo tanto, si tú plantaste la palabra de Dios en tu corazón, la palabra va a producir frutos. Tal vez tú ya habrás muerto cuando tu hijo va a recordar lo que le enseñaste cuando era niño y va a volver a la iglesia. Y cuando Cristo venga vas a tener la gran sorpresa de ver a tu hijo en el reino de los siglos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está plantada en su corazón. Ahora vamos a la parte 3 de este estudio, hablando de relaciones laborales. Querido, es necesario también ser cristiano en la vida profesional. Leo lo que dice Colosenses 3, 22 al 25 y después el 4, 1. Leo, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, pues recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Voy a resumir lo que Pablo está diciendo aquí. El empleado debe trabajar no como si trabajase para su patrón, sino como si trabajase para Dios. Porque aunque el patrón le sea injusto en esta tierra, tal vez no pagándole lo que le debe pagar o no reconociendo el esfuerzo que él hace, Dios está registrando todo en el cielo y Él te dará la herencia eterna cuando venga. Donde estés, haz lo mejor que puedas hacer. Haz lo que tengas que hacer con tu corazón, con tu mente, con tu cuerpo. Trabaja no como para los hombres, sino como para Dios. En segundo lugar, patrón.
gerente, tú no tienes esclavos. La Biblia llama siervos, pero traduciendo para nuestro yo diría, tienes empleados, seres humanos que te dan su vida, 8 horas de su vida por día para ti. ¿Qué les das tú a final de mes? Dinero. ¿Qué vale más, la vida o el dinero? O sea, el empleado te da más de lo que el patrón le da al empleado. Por eso hay que ser justo, porque si no eres justo, dice Pablo, un día el Dios justo te va a juzgar a ti por las injusticias que hiciste. Yo quisiera hacer una apelación a todos los que tienen empleados. El empleado vive de su sueldo. Así que si hay que sacrificar cualquier cosa, sacrifícala, menos el sueldo del empleado. Tú no sabes cómo las familias esperan final de mes contando los centavos. Y cuando llega final de mes, paga lo que tengas que pagar. Sacrifica cualquier otra cosa menos el sueldo de los empleados, porque ellos viven de eso. Que Dios te dé sabiduría para ser un patrón justo, para ser un empleado justo. Pero ahora seguimos hablando del punto 4 de nuestra lección, donde el subtítulo es Orando unos por otros. Y aquí hablaremos del valor de la oración intercesora. Pero también vamos a ver en realidad cómo se ora. Miren lo que dice Colosenses 4, 2 al 4. Perseverad en la oración. Perseverad, esa palabra me gusta. A veces tú dices, Dios no me responde, pero ¿cuántas veces has orado? 1, 2, 3 veces. Pero Pablo dice que debemos perseverar, o sea, orar, sin cansarse. Aunque te parezca que Dios no te responde, sigue orando. Tu oración no es para que tú cambies la opinión de Dios. Dios ya sabe lo que es bueno para ti. Entonces, ¿para qué oro? Para que tú crees dependencia de Dios. La oración, en lugar de transformar a Dios, te transforma a ti. Y cuando tú perseveras en la oración, muchas veces llegas a entender que lo que le estás pidiendo a Dios no tiene sentido. Y Dios que te ama no te lo da porque te haría mal. Porque nosotros somos delante de Dios como un niño que pedimos, ni sabemos a veces lo que pedimos, si nos va a hacer mal o nos va a hacer bien. En segundo lugar, sigo leyendo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ora, pero siempre que oras, empieza agradeciendo a Dios. Agradece. Agradece, ¿por qué? Agradecer porque te despertaste bien, porque hubo agua para que tomases baño, para que te bañases, porque hubo un pan para tu desayuno. Agradece a Dios por el aire que respiras, por el sol que salió o que no salió, o por la lluvia que está cayendo para fertilizar la tierra. Inclusive agradece a Dios por las pruebas que llegan a tu vida, porque si la prueba no te hiciera crecer, Dios no la mandaría. Dios te manda pruebas para ver, para desarrollar en ti tu carácter de resiliencia, tu carácter de resistencia, para que aprendas a no rendirte fácilmente con las adversidades de la vida. Entonces agradece a Dios. Una oración efectiva es una oración donde permaneces en oración, la perseverancia. En segundo lugar, agradeces en la oración. Ahora sigo leyendo. Velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo. Aquí entra la oración intercesora. La oración intercesora ayuda a la persona por la que intercedes, pero te ayuda a ti también a crecer. Porque había un hombre pobre en la vida que solo tenía plátano para comer y se quejaba, pero un día cuando miró para atrás vio que otra persona recogía las cáscaras que él arrojaba para poder comer. Y entonces eso le hizo pensar que él no era el centro del universo. Yo sé que tienes dificultades, yo sé que tienes problemas, pero tienes que
entender que hay gente que tal vez sufre más que tú. Entonces, ora por ti, persevera en la oración por ti, con acción de gracias. Pero por otro lado, ora por otras personas y eso te va a ayudar a crecer a ti mismo. Por eso yo agradezco y quiero aprovechar este momento para decirte que me siento feliz cuando en la página, en los comentarios, entra alguien y registra un pedido de oración. Después entra otro y dice, yo estoy orando por ti, y inclusive coloca palabras de ánimo. Y yo me emociono cuando leo todo eso y oro, tanto por los que registraron su pedido, cuantos por los que dicen que están orando por ellos. Oro y sé que esa oración intercesora no solo me ayuda a mí, no solo te ayuda a ti, sino a mí a crecer espiritualmente. Por eso digo, qué feliz me siento porque yo sé que hay una red gigantesca de oración. En todos los lugares hay gente que ora, clama, y yo les llamo mis guerreros de oración. Vamos entonces ahora a la última parte de este estudio, hablando de cómo andar en sabiduría. Mira, cuando andas con Cristo, Cristo es la fuente de la sabiduría. Entonces andas sabiamente. ¿Qué cosa es andar sabiamente? Prudentemente, equilibradamente, sensatamente. Y con eso te evitas muchos errores, muchos sinsabores, muchas penurias en la vida. Vamos al texto, Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué sabiduría para vivir? Yo siempre digo que la vida es un espejo. Tú le muestras al espejo una sonrisa, el espejo te devuelve la sonrisa. Tú le muestras al espejo un ceño fruncido, el espejo te devuelve. Tú le muestras al espejo una mueca, el espejo te la devuelve. La vida es así. Sal a la calle, trata bien a las personas, ellas te van a tratar bien. Saluda a las personas, ellas te van a saludar. Sé cortés con las personas, ellas van a ser corteses contigo. Pero eso solo va a ser resultado natural de Cristo en ti. Porque cuando Cristo vive en ti, vive la sabiduría. Y cuando aprendes a vivir con sabiduría, aprendes a tratar a todas las personas de manera que todas las personas llegan a admirarte, a apreciarte y a querer ser como tú, porque te ven a ti, pero ven a Cristo en tu manera de mirar, en tus palabras sazonadas con sal. Dios te bendiga. Esta semana puede ser la gran semana de tu vida. Y si hay dificultades, no te desanimes. Dios está contigo, Él sabe, Él va a orientar tus pasos de manera que salgas victorioso. Chao, felicidades. Hola mis amigos queridos, qué alegría, estamos nuevamente juntos aquí. Dios permite que abramos la palabra de Dios para meditar en consejos divinos para la vida cotidiana. Esta vez vamos a estudiar la lección número 11 para el 14 de marzo del año 2025. Y el título de la lección es Vivir con Cristo. El propósito de este estudio es mostrar que para entender en qué consiste la vida cristiana y cómo se vive la vida cristiana, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque con la mente que tenemos es imposible comprender lo que Dios espera de nosotros. El problema básico es la naturaleza pecaminosa. Y quiero explicar un poco este asunto de la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios, salieron con naturaleza perfecta. Eran semejantes a Dios en su carácter. Para Adán y Eva, en su estado original, no era ningún problema andar en los caminos de Dios. La pregunta es la siguiente. Si era fácil para ellos andar en los caminos de Dios, ¿por qué pecaron? ¿Por qué desobedecieron? Bueno, ese es el precio de la libertad.
Pero cuando ellos escogieron el camino del mal, de cierta manera fueron contra su naturaleza, porque su naturaleza era una naturaleza de obediencia. Habían sido creados a imagen y semejanza del Creador. Pero cuando desobedecieron voluntariamente, y este es un misterio, porque la Biblia no explica, sucedió algo extraño. Perdieron la naturaleza obediente, la naturaleza original con la que habían sido creados, y surgió en ellos algo extraño llamado naturaleza pecaminosa, o sea, la inclinación a hacer las cosas malas. Hoy, con la naturaleza pecaminosa que de Adán y Eva fue pasando uno a uno a todos los seres humanos, porque ahora todos nacemos ya en estado de pecado. No digo con pecado, sino en estado de pecado, separados de Dios, con naturaleza pecaminosa. Hoy con esa naturaleza nos resulta difícil, primero, entender las cosas divinas, porque nuestra mente es una mente carnal, humana, mundana. Y en segundo lugar, nos resulta mucho más difícil todavía andar en los caminos de Dios. Es por eso que surge ese conflicto espiritual. Tú sabes lo que es bueno, tú quisieras hacer lo que Dios espera de ti, pero por más que te esfuerzas no logras. Hay una naturaleza salvaje, pecaminosa, mala, vieja, que te perturba y que te lleva hacia el mal. Entonces vamos a entrar de lleno al estudio de esta semana, hablando primero de la mentalidad celestial. Ya dije, es imposible entender la vida cristiana con la mentalidad humana con la que nacimos. Voy a leer el primer texto para explicar este asunto. Leo Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Y voy a leer explicando. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo empieza diciendo aquí? La única manera de buscar las cosas de arriba, de mirar a Cristo, de pensar en cosas espirituales y caminar por el camino del Espíritu, la única manera es haber resucitado en Cristo y con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede resucitar si primero no murió. Eso quiere decir que el hombre con la vieja naturaleza, con la naturaleza pecaminosa, tiene que morir. Y cuando resucita, resucita en Cristo, con la mentalidad de Cristo, con la cabeza de Cristo. Y ahora sí, él tiene condiciones de mirar las cosas de arriba, porque con la mentalidad humana con que nacimos es imposible pensar en las cosas de Dios y andar en los caminos de Dios. Sigo leyendo el texto. Versículo 2 dice así: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir, el ser humano natural, cuando él nace, él solo pone la mira en las cosas de esta tierra. Las cosas humanas. Muchas de esas cosas humanas no son malas. Por ejemplo, comer no es malo. Amar no es malo. Enamorarse, casarse no es malo. Estudiar en la universidad no es malo. Comprar, vender no es malo. Trabajar no es malo. Pero son las cosas de esta tierra. Sucede que el hombre natural, con la naturaleza pecaminosa, a él solo le gusta concentrarse en las cosas de esta tierra. No tiene la capacidad de mirar para arriba, de mirar los caminos que Cristo tiene para él. Necesita resucitar en Cristo. Ese resucitar en Cristo es el milagro de la conversión. Simbólicamente podríamos decir que es la hora del bautismo. En el bautismo tú eres sepultado en las aguas. El hombre viejo muere y ahora el hombre que sale de las aguas ha resucitado en Cristo. Ese hombre nuevo, él ahora sí, con la mentalidad de Cristo, tendrá condiciones de mirar y pensar en las cosas de arriba. ¿Qué pasa en el momento de la conversión? Dios
mata la naturaleza pecaminosa y coloca dentro de nosotros la naturaleza de Cristo, la mentalidad de Cristo, la mentalidad celestial. Pero ¿qué pasa con la naturaleza vieja? No muere definitivamente. Queda muerta, pero dentro de nosotros. Solo cuando Cristo venga seremos liberados completamente de esa naturaleza pecaminosa. Ahora, mientras ella esté en nosotros, nos incomoda. ¿Cómo sería andar cargando un cadáver? Pues sería horrible. Pablo usa esa figura cuando escribe a los romanos. ¿Qué haré con este cuerpo de muerte?, dice él. Todos nosotros, a pesar de que pasamos por la experiencia de la conversión, cargamos un cuerpo de muerte, nos incomoda. Pero si le damos comida a esa vieja naturaleza, ella resucita también. Y muchos cristianos viven un drama porque tienen la naturaleza de Cristo, que fue colocada en ellos en el momento de la conversión, y al mismo tiempo una naturaleza mala que ha resucitado porque la hemos alimentado. Entonces la vida cristiana es un permanente conflicto. Bueno, sigamos leyendo el versículo 3 del texto que mencioné. Dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Habéis muerto. Vuestra vida está escondida en Dios. ¿Qué quiere decir? Que si ha resucitado en Cristo. El viejo hombre murió, la vieja naturaleza murió, pero el enemigo no está contento. El enemigo va a usar esa vieja naturaleza, el cadáver, va a usar nuestras decisiones equivocadas de alimentar a la vieja naturaleza y nos va a atacar. Pero no tengas problema, no tengas miedo, porque si has resucitado en Cristo, estás escondido en Cristo. El enemigo primero va a tener que derrotar a Cristo para derrotarte a ti. Todo lo que tienes que hacer es esconderte en la persona de Cristo. Ahora mira, hay una promesa maravillosa. Dice así: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. ¿Qué está diciendo aquí? Que esa lucha entre la naturaleza buena y mala, porque cuando nacimos solo teníamos naturaleza mala, en la hora de la conversión el Señor coloca en nosotros la naturaleza buena, la mentalidad de Cristo. Pero esa lucha será permanente hasta el día en que Cristo venga, porque cuando Cristo venga, ahí sí, esta naturaleza mala será extirpada de nosotros y solo nos quedaremos con la naturaleza buena. Ya no tendremos ganas de pecar, de hacer cosas malas. Y ahora sí, con esta mentalidad, con esta nueva naturaleza, viviremos eternamente felices. Por eso el profeta dice que el pecado no se levantará por segunda vez. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Acabemos con lo terrenal. Aquí veremos que solo tiene sentido acabar con todo lo terrenal si hemos resucitado en Cristo. Entonces sigo leyendo Colosenses 3, pero ahora los versículos 5 y 6. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y a qué se refiere? Sigo leyendo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que cuando naces en Cristo, pues eres transformado por completo. La naturaleza vieja queda dentro de ti, pero ahora la naturaleza nueva empieza a luchar en tu favor. Antes que con la naturaleza mala no entendías las cosas celestiales, ahora pasas a entender. Ahora quieres andar en los caminos de Dios. Empieza una lucha terrible, pero ahora eres consciente de que debes abandonar todos los caminos del mal, porque esos caminos del mal, aunque te proporcionen un placer momentáneo, circunstancial, finalmente te destruyen y te hacen mal. Y en este texto dice que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia. Ahora quiero decirte una cosa: ¿quiénes son los hijos de la desobediencia? ¿Ah? Cuando
el Señor Jesús venga, va a venir para destruir el pecado, no a los seres humanos, sino al pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama, va a ser destruido por completo. Pero la Biblia llama aquí hijos de desobediencia a aquellos que se agarraron del pecado y no lo quisieron soltar. Pueden haber hasta sido bautizados, pueden inclusive estar en la iglesia, pero no quieren soltar el pecado. A esos Pablo les llama hijos de desobediencia. Y la ira de Dios, cuando caiga sobre el pecado para destruirlo, caerá también sobre los hijos de la desobediencia. O sea, sobre aquellos que no quisieron soltar el pecado. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Hay que reflexionar en lo que uno hace y tomar una decisión en favor de Cristo. Bueno, vamos a la parte 3 de este estudio, bajo el subtítulo de renovación en el conocimiento. Oh, querido, la lucha del cristiano es en la cabeza, está en la mente. Y por eso necesitamos una mente renovada, una mente transformada, una mente espiritual. Esa mente espiritual no la tiene el ser humano natural. Con naturaleza pecaminosa, él solo piensa el mal. Pero cuando nace en Cristo, ahora comienza a pensar el bien. Vamos al texto. Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Dice así, pero ahora, es interesante esa expresión, pero ahora que has nacido en Cristo, ahora que has resucitado en Cristo, ahora que has hecho morir a la vieja naturaleza, ahora que has pasado por la experiencia de la conversión, ahora que te has bautizado, pero ahora que has nacido en Cristo, por gracia, porque para nacer en Cristo no necesitas hacer nada, simplemente aceptar la gracia maravillosa de Cristo. Pero ahora que has aceptado la gracia maravillosa de Cristo, mira lo que dice Pablo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué lindo mensaje. Pero ahora que has empezado una nueva vida, pero ahora que el Evangelio ha llegado a tu corazón, pero ahora que has sido convertido, entonces ahora aprende a vivir como un hijo de Dios. Y no habla solo en este texto, ya no habla de fornicación, impurezas, cosas horribles o moralmente horribles para nosotros. Aquí habla de cosas interesantes. Voy a volver a mencionar lo que está diciendo aquí. Dice, ahora que han nacido en Cristo, dejad la ira. Ah, hay mucha gente que no comentaría fornicación, más vive gritando a todo el mundo, encolerizado permanentemente. Dejad la ira, dice aquí, dejad el enojo, dejad la malicia. ¿Qué es malicia? Miras y ya comienzas a imaginar, a pensar mal. Ves hablando dos personas, ya deduces qué estarán hablando. Malicia. Solo piensas el mal. Blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? Hablar mal de Dios y hablar mal de los otros. No hay peor blasfemia que hablar de Dios y vivir contrario a la voluntad de Dios. Palabras deshonestas, palabras soeces, lisuras que nunca deberían salir de la boca de un cristiano. La mentira, no mintáis los unos a los otros. Quiere decir, la vida del cristiano, después de su encuentro con Cristo, pues tiene que ser completamente diferente. Ahora vamos a la cuarta parte para hablar de el carácter de la vida nueva. Y aquí vamos a ver que el problema básico del ser humano, pues es el carácter que fue deformado cuando Adán y Eva pecaron, porque en el principio Adán y Eva
reflejada en el carácter de Cristo. Hoy día nuestro carácter es un remedo del carácter de Cristo, una imitación grotesca del carácter de Cristo. Cuando estamos en público tratamos de fingir que todo está bien, que somos maravillosos, pero cuando estamos solos vivimos una vida completamente distorcida. ¿Por qué? Porque nunca hemos dejado de ser coléricos, así enojones, de ser airados en todo tiempo, de hablar palabras deshonestas, de guardar envidia en el corazón, odio, resentimiento, en fin. Pero cuando el evangelio llega a tu vida, transforma todo eso. No es solo las perversiones miserables de afuera, sino las cosas que a veces pasan en la vida de un cristiano, porque los consideramos pecaditos pequeños. Pero ahora que has nacido en Cristo, tienes que ser completamente diferente. Bueno, leo Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice así. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sabes que muchas veces he oído a personas usar este texto, vestíos como hijos de Dios. Usar este texto para hablar de ropa, que no hay que usar esto, no hay que usar lo otro, no hay que usar aquello, porque el cristiano tiene que saber vestirse decorosamente, honestamente. Ahora, hay una cosa interesante. Yo no digo que el cristiano deba vestirse como quiera. Creo que el cuerpo que Dios nos ha dado es el templo del Espíritu Santo. Y debemos vestirnos con equilibrio, con sensatez, con dignidad. Pero usar este texto para hablar de vestido, ahí estamos completamente equivocados. Porque este texto no está hablando de ropa, está hablando del carácter. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Ahora, ve a la tienda mañana y dile, por favor, deme una entrañable misericordia. No, mejor deme benignidad. No, mejor quiero comprar misericordia. No puedes comprar. Este texto no está hablando de ropa. Este texto está hablando de carácter. Y el carácter no se compra. Tú vives con Jesús, en comunión diaria con Jesús, y el carácter de Jesucristo se va reflejando en tu vida. Y cuando andas por la calle, las personas ven en ti reflejado a Cristo. Esta es una experiencia maravillosa. Bueno, vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo de Viviendo la vida, la nueva vida. Y aquí vamos a ver el poder de la palabra. Palabra. En el griego la palabra es logos, en hebreo la palabra es dabar. Ahora mira lo que dice Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y dice aquí, la palabra de Dios more en vosotros. Solo puede morar en alguien una persona. Un libro no puede morar en ti. Entonces, cuando aquí se habla de la palabra de Dios, no se está refiriendo exclusiva y necesariamente a la Biblia como libro, sino a la persona de Cristo, el logos del Nuevo Testamento, el damar del Antiguo Testamento, la persona de Cristo. Que la persona de Cristo more en ti. Y cuando la persona de Cristo mora en ti, entonces, pues tu mente espiritual recuerda lo que has leído en la palabra de Dios
Y Cristo en ti, en la persona de su Espíritu Santo, dirige tu vida, guía tu vida. Cuando estás para ir para la izquierda, el Espíritu Santo te dice, no, no, no es por la izquierda, es por la derecha. Cuando te estás queriendo saltar un paso, el Espíritu Santo dice, no, 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 estás saltando un paso. Regresa, haz todo de nuevo. Quiere decir, no hay vida feliz en esta tierra sin la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti, pero el Espíritu Santo es Cristo y es el Padre. Dios mora en ti. Su palabra mora en ti. Sus consejos, su sabiduría. Entonces, delante de las circunstancias de la vida, cuando no sabes qué hacer, clama a Dios. Y el Espíritu que mora en ti te va a dar entendimiento y sabiduría para no tomar decisiones equivocadas. Oh querido, que Dios te bendiga. Tú eres precioso para los ojos de Dios. Él quiere que seas feliz, que no te equivoques, porque las equivocaciones te traen tristeza, dolor y lágrimas. Pero para que esto sea una realidad en tu vida, pues el Señor Jesús quiere vivir en tu corazón, en la persona de su Espíritu. Y para hacerte recordar todo lo que estudias en las Sagradas Escrituras. Un abrazo, muchas felicidades en esta nueva semana. Chao.